José Miguel Ruano, profesor de la Facultad de Derecho desde hace muchos años y diputado del Parlamento de Canarias. Sin más preámbulos, para no gastar demasiado tiempo, le dejo la palabra para que hable sobre las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Luis Rivero, para los amigos conocidos como Bibi. Muchas gracias en primer lugar también al presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, don José Carlos Alberto, por la iniciativa de en su programa anual incorporar nada menos que la primera serie de jornadas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, teniendo en cuenta de que estamos en condiciones de decir que muy próximamente, si todo va bien, si no hay disolución de las Cortes por algún motivo ajeno, por tanto, a nuestra voluntad, a la voluntad de los canarios y las Canarias, si no hay disolución, tendremos pronto estatuto. Por tanto, en ese escenario, en ese marco global de la política española, el contar próximamente con un nuevo estatuto y que la Real Sociedad Económica de Amigos del País se haya preocupado de este asunto, es sin duda algo destacable. Y ese es el escenario en el cual quiero yo situar las cosas esta tarde. Pretende no solo centrarse, como acaba de señalar el profesor Rivero, en las instituciones de la comunidad, sino en algunos antecedentes necesarios que, en virtud del propio programa de la jornada, requieren que sean de conocimiento general, a nuestro juicio, y que se complementan sin duda, las que presentaré en una presentación muy simple, muy sencilla, muy de guión, con todas las conferencias o charlas que se hayan impartido, ¿no? Yo, si me permiten, siempre digo que nunca estoy en condiciones de dar una conferencia de casi nada, ¿no? De nada. Más que nada, pues porque al final, lo que intento trasladar es el conocimiento que pueda tener de derecho constitucional y específicamente de derecho autonómico y en este caso de la que pueda trasladar de lo que ha sido mi experiencia en relación con el Estatuto de Autonomía de Canarias desde sus orígenes. Si me permiten, por tanto, me coloco en el atril porque me va a ayudar para la presentación. Bueno, el sentido de esta presentación, de esta sencilla presentación, es trasladarle lo que para nosotros ha sido un proceso, el proceso autonómico. Canarias llega a la autonomía en el año 82 con un estatuto que podemos denominar otorgado, tras un proceso autonómico que se inicia, como algunos saben, y sobre todo los jóvenes estudiantes de Derecho Constitucional 1 tendrán ocasión de saber a lo largo de este curso. El sistema español autonómico no es un sistema organizado desde la propia Constitución. La Constitución establece lo que se llama el principio dispositivo y establece un modo de iniciativas que permite a algunas unidades territoriales preexistentes constituirse en comunidades autónomas de la que se llama vía del 151 y otras del 143. El caso canario fue un caso intermedio entre esas dos vías, porque se completa el estatuto otorgado en el año 82 con una ley orgánica de transferencias complementarias, la LOTRACA, del año 82 también, al igual que el caso de la Comunidad Valenciana, que de la misma manera que Canarias estaba en las comunidades de salida en vía del 151, pero por mor de los acuerdos autonómicos entre los dos grandes partidos de aquel entonces, que eran la Unión de Centro Democrático, UCD, y el Partido Socialista, se llega a un acuerdo en el cual se reconduce aquel proceso autonómico y algunas comunidades que inicialmente caminaban por la vía de aprobar su estatuto por la senda del 151 de la Constitución, acaban haciéndolo por el 143, pero en el caso canario y el caso de la Comunidad Valenciana complementado con la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias. Hay algunos sitios por aquí, no sé si reservados. Bien. Creo que es muy importante pensar que estamos en 2018, porque 2018 sitúa a Canarias como la última comunidad que aprueba sus estatutos de segunda generación.
se conocen como los estatutos de primera generación, aquella primera hornada de estatutos de los años 80. Hay quienes a las modificaciones de los estatutos que llegaron por la vía del 143 le llaman segunda generación, pero en general la segunda generación empieza realmente en este siglo XXI y son los estatutos que se inician tras las elecciones generales de marzo de 2002 con la reforma catalana. Piensen que lo que hoy es un gran problema de Estado, que es el problema de la secesión o del debate sobre la secesión de Cataluña, con todo un problema de ruptura y con el antecedente de la primera vez que se ejercita el artículo 155 de la Constitución, esa situación, sin embargo, tiene antecedentes que ahora nos parecen remotos, pero no son tan remotos. No, estamos en 2018, 2004, estaba iniciada la senda de reforma estatutaria en Cataluña y ese es el motivo que permite el arranque de toda esta segunda generación de estatutos que son aprobados en este siglo XXI. El caso de Cataluña es un caso que requeriría que dedicáramos para eso una conferencia, una charla específica, por ver cómo fue el proceso en el Parlamento de Cataluña, cómo fue en las Cortes Generales, con el referéndum, y cómo tras el referéndum, como no había un gran acuerdo entre los partidos de Estado, se produce un recurso de inconstitucionalidad, acaba declarándose gran parte de aquel texto inconstitucional, y en fin, esto requeriría, como digo, un tratamiento singular. Pero lo que me interesa destacar ahora es que en esa primera fase, en la cual estaba el Estatuto catalán, también Canarias arranca su reforma estatutaria. Bajo la presidencia del presidente Adán Martín se inician los trabajos para la reforma del Estatuto Canario, se crea un comité asesor para la reforma, ese comité integrado por propuestas de diferentes partidos políticos elabora un texto que remite después al Gobierno, el Gobierno lo remite en vía comunicación parlamentaria a la Cámara crea una ponencia y el Estatuto Canario se toma en consideración en el Congreso de los Diputados en febrero del año 2007. Por tanto, ya había un texto estatutario en Madrid en febrero del 2007 tomado en consideración por el Congreso. Ciertamente, esta situación, la propuesta de Estatuto de Autonomía de Canarias 2006-2007, acaba con un bloqueo en el Congreso, un bloqueo debido a diferencias políticas sustantivas y derivadas precisamente por la conformación de un gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular en 2007, en el cual pues, las elecciones habían sido ganadas por el Partido Socialista, pero se produce un acuerdo, un pacto político parlamentario que suma más que el partido que ganó y que no tenía mayoría absoluta y por tanto eso genera una situación política compleja en la cual la propuesta estatutaria acaba bloqueada en el Congreso y finalmente el Parlamento de Canarias retira formalmente la propuesta presentada al inicio del año 2008. Tras esta fase, tras la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, estamos en medio de todo un proceso de crisis que se inicia, todos lo sitúan los analistas internacionales con la caída del banco norteamericano Lehman Brothers en el año 2008, pero realmente la percepción de la crisis empieza a lo largo de 2009 como una gran crisis económica de origen financiero que tiene gravísimas repercusiones sobre la gente en general, que tiene repercusiones no solo económicas, podríamos también detenernos a hablar de la crisis institucional, de la crisis política producida y de cuestiones que tienen que ver también con la propia modificación de la Constitución española. Se produce un gran acuerdo político entre los dos grandes partidos de Estado, se modifica el artículo 135, a ver si el puntero me funciona, el artículo 135 de la Constitución, estableciéndose como principio de funcionamiento de la economía española la estabilidad presupuestaria. Y a partir de ahí, además, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano colegiado de todas las comunidades autónomas con el Gobierno central, con el Gobierno de España, establecen condiciones al ejercicio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Es decir, realmente la autonomía política se ve parcialmente cercenada por la necesidad
de que España como Estado cumpla los objetivos de estabilidad que tiene con la Unión Europea y, por tanto, a nivel interno, España como Estado requiere primero cumplir como organización del Estado y la Seguridad Social las cuentas públicas y exigírselo a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Esto es todo lo que aquí, en un trazo general, se conoce como estabilidad presupuestaria y acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, en ese contexto, un contexto complejo, de una legislatura difícil, la legislatura 2011-2015 en Canarias, como en todas las comunidades autónomas españolas, fue difícil. Piensen ustedes que el presupuesto autonómico del año 2010 al 2011, en el año 2011 cae 1.000 millones de euros sobre el presupuesto del 2010. Esto da la medida del daño que esa crisis produjo en el funcionamiento de los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, en las prestaciones sociales y, por tanto, el contexto económico no era un buen contexto para que una iniciativa política como la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias prosperara en el Parlamento de Canarias. Y tienen que saber, sobre todo los jóvenes estudiantes, que las iniciativas de reforma estatutaria llevan al menos dos partes: el Parlamento Autonómico y las Cortes Generales, al menos esas dos. En algunos casos, ya lo veremos, también un referéndum del cuerpo electoral de la comunidad autónoma respectiva. Pero en el caso canario, la iniciativa del Parlamento Canario y la aprobación por las Cortes Generales. Como digo, la propuesta de reforma del Estatuto se aprueba en marzo del año 2015, en un contexto complejo, y en ese contexto solo dos formaciones políticas dan el apoyo a la propuesta: Coalición Canaria PNC y el Partido Socialista. De tal manera que el Partido Popular, que era el partido que gobernaba en España, se mantiene fuera del acuerdo, y también algunas organizaciones políticas de base nacionalista como Nueva Canarias, que en aquel momento se abstuvieron. Eso hacía complicado, el origen que acabo de señalarles, hacía complicado que el texto que se remitía a las Cortes Generales contara con el apoyo inicial del Congreso de los Diputados. Las Cortes tienen Congreso y Senado, que el Congreso de los Diputados la tomara en consideración. Para la toma en consideración hay algunos acontecimientos políticos en los que yo intento no detenerme demasiado. Intento siempre separar la parte, no es a veces sencillo, pero la parte, digamos, de mi actividad política de la parte de como jurista me corresponde, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es cierto que se producen acuerdos políticos que sustentan la posibilidad de que el 13 de diciembre de 2016 el Congreso de los Diputados tomaba en consideración la propuesta de Estatuto Canario. Esa propuesta se dice por el partido gobernante, por el Partido Popular, que requiere pasar determinados controles de constitucionalidad. Teníamos la experiencia de Cataluña. En Cataluña no hubo un acuerdo entre los dos grandes partidos de Estado respecto de su estatuto, no hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y consecuentemente, cuando se aprobó el Estatuto catalán, se produjo un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular respecto de aquel estatuto. Era necesario, por tanto, que el Estatuto Canario no tuviera ninguna duda de constitucionalidad. ¿Por qué se produce por un plazo tan largo desde el 13 de diciembre de 2016 hasta el cierre del plazo de enmiendas que se produce en noviembre de 2017? Casi un año después se produce el cierre del plazo de enmiendas. Básicamente porque se hace un trabajo que vulgarmente puedo decir que llamemos de cocina, de trabajo, con el Ministerio de Presidencia y para las administraciones territoriales, que dependía de la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y para las administraciones territoriales, para establecer controles de constitucionalidad. Algunos de esos controles, yo participé de la parte canaria en esas reuniones, a mi juicio fueron excesivos, pero lo cierto es que nuestro propósito, la voluntad de quienes promovimos desde Canarias el estatuto era que llegáramos a acuerdos. Y era fundamental porque si no llegas a acuerdos, el estatuto llega a un momento de bloqueo, como sucedió en 2007, y podíamos volvernos a ver con un proceso frustrado y quedarnos con un estatuto otorgado del año 82 que solo tiene una ligera modificación en el año 96. Bien, señalo en rojo el informe de la ponencia. ¿Por qué?
básicamente porque el informe de la ponencia del Congreso, para quien tenga voluntad de estudiarlo, verá que es donde están los cambios respecto del texto que mandó Canarias. En ese texto, en negrita, el letrado que hace el resumen del trabajo de los grupos parlamentarios sitúa todos los cambios respecto del texto que remitió el Parlamento de Canarias. En esos cambios hay cambios de diferente alcance. Voy a intentar después sintetizarlo. La consecuencia, estamos hablando ya de una fecha muy cercana, 13 de julio del 2018, el Pleno del Congreso que aprueba el texto tras pasar por la comisión, no he señalado aquí la comisión, en la comisión no hubo enmienda, el Pleno del Congreso se produce el 13 de septiembre y hoy día el estatuto está en trámite en el Senado. ¿De acuerdo? Bien. En el estatuto hay algunas cuestiones que en esta jornada se han tratado de forma más o menos intensa y algunas que se van a tratar en los 2 días que quedan y otras quizás con menos intensidad. El tema del territorio, como se ha señalado, pues fue objeto de la conferencia que impartió el profesor Navarro Marchante el pasado viernes, y también he visto en el coloquio que se sustentaba aquí algunas preguntas que se le formularon al profesor Villar en su conferencia anterior sobre cómo se delimita el territorio de Canarias, el espacio de Canarias, que incorpora una cosa importante, que es novedosa en un estatuto, y es que la definición territorial de Canarias incorpora además sendos anexos, un anexo literal de la definición de Canarias que incorpora el mar y un anexo cartográfico, a semejanza de una ley que se aprobó en 2010, pero aquella ley no tuvo virtualidad alguna, no tuvo aplicación alguna, porque el Tribunal Constitucional ha definido que el ámbito territorial de una comunidad solo puede estar definido por su estatuto de autonomía, de acuerdo con el artículo 152.1 de la Constitución. Es muy importante esta entradilla para hablarles de lo que significa la modulación de las políticas estatales, es decir, se reconoce la lejanía e insularidad como condicionantes de la acción política del Estado en Canarias. Esto es relevante porque, en definitiva, lo que hace es traer al ordenamiento jurídico español un modelo que ya existe en el Tratado de la Unión Europea. El modelo de la Unión Europea es que reconoce a Canarias junto con otras regiones de países miembros como región ultraperiférica, y en el Tratado de la Unión Europea prevé que las políticas europeas se modularán en función de las características geográficas y de la dispersión de mercado que tienen esas regiones ultraperiféricas en relación con lo que es la Europa continental. En ese marco, el modelo del Estatuto Canario también incorpora una regulación semejante, así que el artículo 4 habla de la modulación de las políticas estatales y establece específicamente que la lejanía e insularidad son condicionantes respecto de algunas materias concretas como son transporte y telecomunicaciones, mercado interior, energía, medio ambiente, puertos y aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior, abastecimiento de materias primas, cooperación al desarrollo de países vecinos. También articula respecto a las competencias algunas novedades que ya les presentó el profesor Villar Rojas en su conferencia anterior. El tema del REF creo que se debió tratar con la conferencia que impartió el profesor Fernando Betancor. Yo me voy a referir a las instituciones autonómicas, por eso las señalo en particular ahí en rojo, y el tema del sistema electoral obviamente afecta a la institución principal, que es el Parlamento de Canarias, pero ha sido objeto de un tratamiento específico en esta jornada y por tanto me voy a detener muy poco en eso. Bien, el título 2 es el que se refiere a las instituciones autonómicas. El título 2 comprende todos estos capítulos. El capítulo 1 se refiere al Parlamento, el capítulo 2 a las leyes y demás normas con fuerza de ley, el capítulo 3 de la presidencia de la comunidad autónoma, el 4 del gobierno, el 5 de las relaciones entre gobierno y parlamento, el 6 órganos de relevancia estatutaria y el 7 de la administración de la comunidad autónoma. La administración depende del gobierno y hay un capítulo específico dentro de ese título. Digamos que en mi planteamiento, mi pretensión esta tarde no es hacer un recorrido por todos y cada uno de los capítulos, sino de algunas cuestiones que considero relevantes desde el punto de vista de la singularidad del Estatuto Canario y creo que tienen que ser objeto de una reflexión en la tarde de hoy. En primer lugar,
la organización política institucional vuelve a tratar un tema que ha sido un asunto quizás no suficientemente resuelto. El problema del origen de la propia comunidad canaria en los años 80 es un debate sobre un modelo suprainsular, que es la creación de una organización nueva, que es la comunidad autónoma, y de un modelo de administración local preexistente de base territorial en la isla, que son los cabildos insulares. Entonces, la propia conformación de la comunidad en los años 80 establece ya una dialéctica entre aquella organización preexistente de administración local y la creación de una organización suprainsular, que es la Comunidad Canaria, la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde se dice que los cabildos son, además de administración local, son institución de la comunidad autónoma. Artículo 23 del estatuto vigente. Bien, esa relación se vuelve a tratar, esta vez con un título específico en el estatuto. Mañana será presentado por José Juan Rodríguez este capítulo de forma específica, y quiero señalarles que si se establecen mecanismos nuevos, se fortalece la llamada Comisión de Cabildos en el Parlamento de Canarias para la relación de los cabildos en el seno de la Cámara. Se establece también una conferencia de presidentes, una conferencia que reúne al presidente de la comunidad autónoma con los presidentes de los cabildos insulares, y algunos mecanismos de coordinación que son necesarios en esa relación entre esa instancia general autonómica y las instancias geográficas, las instancias políticas que son los cabildos, que conforman una relación de entidad local mezclada con esa institución autonómica, ¿no? Así que más adelante, si tengo tiempo, les hablaré un poquito de los problemas que nos suscitó o que suscitó en la relación con el Ministerio hablar de La Graciosa como isla y no como islote. Eso tiene algunas cuestiones que se resolvieron, pero que no son tan sencillas como algunos aparentemente piensan, ¿no? Bien, hay que hablar por necesidad en el marco de la nueva regulación del derecho de disolución del Parlamento. El marco de los estatutos en España fue que las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 151 de la Constitución tienen derecho de disolución de sus parlamentos, pero los estatutos que tomaron la vía del 143 no cuentan con derecho de disolución de sus parlamentos. El derecho de disolución es un mecanismo que se conoce como mecanismo de parlamentarismo racionalizado. Lógicamente lo estudiaremos en Derecho Constitucional 1 cuando hablemos de la relación del Gobierno con las Cortes Generales a nivel de todo el Estado, y también lo estudiaremos cuando veamos la relación del Gobierno de Canarias con el Parlamento de Canarias. Parlamentarismo racionalizado porque el control político, la responsabilidad política de un gobierno la obtiene del Parlamento, la confianza en primer lugar, la responsabilidad y el control son competencias del Parlamento sobre el gobierno, y lo que tiene el gobierno ante la hipótesis de que se haga una legislatura, entre comillas, ingobernable, es la posibilidad de disolver el Parlamento. Esto hoy día a nivel de Estado, como bien saben todos, todas, es una situación que se está valorando. Es decir, empiezan a complicar, los apoyos parlamentarios del Gobierno de España son apoyos complicados, por no utilizar otros términos, y la situación de crisis territorial con Cataluña sigue siendo una situación viva, y por tanto existen teorías acerca de que es posible que se produzca la disolución de las Cortes Generales ejerciendo el presidente del Gobierno de España el artículo 115 de la Constitución, que prevé la facultad del presidente de disolver las Cortes. En el caso canario se incorpora ahora esa figura de la posible disolución para el supuesto también en el cual no se puedan practicar las políticas, no se obtengan las mayorías suficientes para hacer gobernable la comunidad. Y no se hace de forma limitada como se hace en otras comunidades vía artículo 143, es decir, la legislatura disuelta no dura, la nueva legislatura tras una disolución y elecciones no dura lo que le resta a la que se disuelve, sino puede durar, objetivamente puede durar, pues los 4 años que componen un mandato o legislatura. Esa es una novedad que aparece ahora en el artículo 56 del texto, con la numeración que tiene ahora en el Senado, y es muy importante. Vamos a ver, aquí hay una reflexión ahora sobre el aforamiento funcional a la supresión del aforamiento. El Parlamento de Canarias envió un texto a Madrid
de aforamiento funcional. ¿Qué es el aforamiento? El aforamiento representa algo que en la teoría del derecho constitucional los miembros de los gobiernos y los miembros de los parlamentos, en lugar de ir los asuntos que recaigan sobre ellos a reparto entre cualquier juzgado de instrucción, van a determinadas instancias judiciales. En el caso de toda España, en el caso del Estado, al Tribunal Supremo. Y en el caso de las comunidades autónomas, al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Bien, el modelo hasta ahora es ese, el modelo en vigor es ese, tanto a nivel de España como a nivel de comunidades autónomas. Pero en toda esta crisis política e institucional se ha observado o se ha planteado por muchos partidos políticos que el aforamiento es un privilegio. ¿Cómo planteó este tema que ya se debatía en 2015 el Parlamento de Canarias? El Parlamento de Canarias eliminó lo que es el aforamiento personal. Es decir, no por ser diputado o no por ser miembro del gobierno tienes derecho a estar aforado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo que queda aforado en el planteamiento que hacía el Parlamento canario era la función. De tal manera que si en el ejercicio de tu función puedes cometer un delito, o sea, puede ser objeto de una instrucción penal, quedas aforado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero por cuestiones del ámbito de la vida privada o por cuestiones ajenas a la función gubernamental o legislativa, por ejemplo, haber sido alcalde, haber sido concejal y después ser más tarde parlamentario o miembro del gobierno, eso no te aforaba. El modelo del Parlamento canario, proyectado hacia Madrid, un modelo de aforamiento funcional. Esa parece ser la propuesta que ahora formula el Partido Socialista a nivel de España para modificar la Constitución. Digo parece ser porque todavía no la conocemos con certeza. Hay debates políticos recientes, pero no hay una formulación de texto normativo que podamos decir que obedece a este formato. Lo cierto es que en la tramitación en la ponencia, antes me referí cómo se modificaron muchas cosas, en la tramitación en la ponencia se emitieron sendas enmiendas para el caso del Gobierno de Canarias y para el caso del Parlamento, de tal manera que se suprimió todo tipo de aforamiento. Esto significa que cualquier eventual delito que pudiera cometerse iría a reparto entre los juzgados de instrucción del sitio, del partido judicial donde pudiera haberse cometido. Y esto puede tener, en relación a cómo funciona el procedimiento penal en España, algunas dificultades, especialmente en el caso de la función ejecutiva. La función parlamentaria queda, no obstante, garantizada por la inviolabilidad de los votos y opiniones que se ejerzan en el ejercicio del cargo. De tal manera que libremente un parlamentario se puede expresar o votar de una determinada manera sin que eso sea en sí mismo perseguible penalmente, tanto que está garantizada la inviolabilidad parlamentaria en el ámbito de la regulación estatutaria. Hay una novedad también en la conformación de los órganos de relevancia estatutaria. Como ven, el capítulo 6 del título 2 habla de los órganos de relevancia estatutaria. ¿Cuáles son esos órganos? Pues los mismos que han sido hasta ahora, que son el diputado del Común, que ahora se llama Diputación del Común, el Consejo Consultivo de Canarias y la Audiencia de Cuentas de Canarias. Pero a esos órganos, a esos tres, se le suma un nuevo órgano que ya tiene regulación legal en Canarias, pero que no es un órgano de relevancia estatutaria. Y es el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Digamos que una de las demandas en este periodo político post-crisis es mayor transparencia de las administraciones públicas, mejor acceso de la ciudadanía a los asuntos públicos, y para eso se buscaron mecanismos, como es el caso de la creación de esta figura, que permite que en caso de que no podamos acceder a determinada información porque nos es negada por una administración pública, podamos requerir a esta figura, al comisionado, para que se nos facilite esa información que queremos conocer sobre alguna cuestión de interés público. Es importante esa referencia, ese marco que hago a la ley como marco de la organización político-administrativa. ¿Por qué? Porque un estatuto
es un marco global. Igual que la Constitución española es el marco del conjunto del Estado español, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, el Estatuto es la conformación jurídica de una estructura político-jurídica de un modelo descentralizado del Estado. El modelo descentralizado del Estado español es el llamado Estado de las Autonomías, que Gumersindo Trujillo denominó Estado federo-regional. Bien, ese marco, ese escenario de modelo estatal es el que se conforma después, en el segundo nivel, inmediatamente subordinado a la Constitución, por los estatutos de autonomía. Pero el Estatuto de Autonomía no puede dar respuesta a todas las cosas, a toda la vida ciudadana. La conformación del Estatuto es un marco en donde las instituciones generan normas, y esas normas básicamente son las leyes. Por eso la ley es el marco de la organización político-administrativa. La administración, en esa ley, en esa definición de ley, voy a referirme, como se señala en el capítulo 2, en el capítulo 2 hablamos de las leyes y demás normas con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque además de la ley en sentido formal, es decir, de la ley que emana del Parlamento, el Gobierno tiene unos instrumentos que tienen también rango de ley. ¿Cuáles son? El decreto legislativo, que tiene unas circunstancias especiales, es decir, el Parlamento tiene que delegarle al Gobierno la posibilidad de aprobar un decreto legislativo, pero una novedad del Estatuto Canario, como novedad es también en todos los estatutos de segunda generación aprobados durante este siglo, es la figura del decreto ley. De tal manera que esa herramienta que existe ya a nivel de Estado, porque lo prevé el artículo 86 de la Constitución, se incorpora en el Estatuto Canario para cuestiones de especial urgencia, de extraordinaria y urgente necesidad de resolución legal. Ciertamente, cualquier decreto ley requiere después la posterior convalidación en el plazo de 30 días por el Parlamento. El Parlamento puede convalidarlo, en cuyo caso permanece ese decreto ley dentro del ordenamiento jurídico, o puede derogarlo, en cuyo caso, naturalmente, esa norma pierde eficacia. Pero esta también es una novedad de la propuesta estatutaria que está en trámite. La administración de la Administración de Justicia es algo que explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia el pasado viernes. La estructura de los estatutos de autonomía habla de los tribunales superiores de justicia, pero los tribunales superiores de justicia no son órganos de la respectiva comunidad autónoma. Se adaptan territorialmente a cada comunidad autónoma, de tal manera que hay 17 tribunales superiores de justicia de las respectivas comunidades autónomas. Y en el caso canario, ¿qué es lo que se produce como novedad en la propuesta estatutaria? Básicamente, toda la gestión del personal no judicial y de los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia. La justicia es una materia, desde el punto de vista competencial, muy compleja, donde participa el órgano de gobierno de jueces y tribunales, que es el Consejo General del Poder Judicial, donde participa el Ministerio de Justicia, que es el superior en todo lo que hasta el momento se llamaban secretarios judiciales y ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, y donde hay otro personal, que son el personal de gestión, de tramitación y de auxilio judicial, que es personal que, siendo personal estatal, depende desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de sus retribuciones de la comunidad autónoma. Bien, la regulación que se produce en la propuesta estatutaria es una regulación nueva, muy parecida a la regulación del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía. El sistema electoral, como digo, es un tema que se trató ya específicamente, es un tema que ha sido, desde el punto de vista político, muy complicado, pero finalmente es objeto de una modificación sustancial en la tramitación que ha sufrido en el Congreso y ahora mismo en el Senado. Había una referencia a la acción exterior, digamos, porque el único sentido de esta diapositiva es hablarle de lo importante que es el reconocimiento de esa condición de Canarias como archipiélago atlántico. Es decir, nosotros en la Unión Europea, se conoce, somos un espacio europeo, somos europeos en un espacio geográfico no europeo. Desde el punto de vista geográfico estamos en el Atlántico Medio, estamos pegados a África, estamos a
1.300, 1.400 kilómetros de Cádiz, 2.000 kilómetros de Madrid, 4.000 kilómetros de Bruselas. Sin embargo, la Unión Europea ha reconocido a determinados territorios pues, una singularidad. ¿Qué ocurre en el marco del nuevo estatuto? También, es decir, nosotros somos, en esa definición del nuevo estatuto, una región ultraperiférica de la Unión y un territorio avanzado de España con el continente africano. O sea, es decir, somos una auténtica plataforma, a eso hay que darle contenido real, porque eso tiene también un desarrollo en el régimen económico fiscal, también en este momento está en el Senado en trámite la nueva ley de aspectos económicos del régimen económico fiscal que viene a sustituir a la ley del 94 y por tanto todo eso conforma un nuevo modo de hacer o de considerar a Canarias en ese espacio político que es el Estado español. En conclusión, ¿me permiten? En conclusión, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía iniciada en 2015, en un momento de crisis territorial en el Estado, originada por falta texto ahí, por el problema catalán, expresa un compromiso por la unidad desde la diversidad. Esto es un tema que quizás no se valora lo suficiente, pero es importantísimo desde el punto de vista de la consideración de un Estado. A los jóvenes estudiantes que asisten hoy de Derecho Constitucional, hoy estamos hablando del Estado, del origen del Estado-nación, y hablábamos de cómo hay Estados que tienen naciones, cómo hay... El modelo español parte del artículo 2 de la indisolubilidad del Estado, de la nación española, dice, en la identidad de Estado-nación, y del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones. De tal manera que el jefe del Estado, cuando juró la Constitución, y en ella, en su juramento, incorpora el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El ejercicio de la modificación estatutaria es un compromiso de diversidad, por tanto de reconocimiento de nuestra diversidad, con respeto a la unidad. Y esto, quizás muchos lo damos por hecho, y así, pero en un momento de crisis territorial es muy importante, muy importante. Es un compromiso real porque desde la diversidad se puede ejercer el autogobierno en un marco estatal único. La identidad canaria, construida a lo largo de más de 500 años de historia, en los que la relación con el continente ha pasado por circunstancias diversas, a veces de mucha lejanía, de mucha incomprensión, de muchos problemas, de migración, en fin, de tantos problemas, se hace visible con el nuevo Estatuto de Canarias, ahora con el nuevo Estatuto. La tramitación en las Cortes ha requerido de acuerdos entre los grandes partidos estatales y los partidos nacionalistas canarios, desde el respeto al contenido básico de la propuesta emanada de Canarias, lo que hemos definido como concepto político de archipiélago atlántico. ¿Por qué esto último? Miren, como les explicaba al principio, es en tiempos del presidente Adán Martín donde empieza el proceso estatutario que estamos culminando ahora. Para quien quiera contrastar los textos del año 2015 con el año 2007, verá muchísimas semejanzas. Se hizo una adaptación en 2015 para que se respetara la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 y para que algunas cuestiones que habían sido objeto de divergencia política pudieran superarse. Pero esencialmente el texto proyectado en 2007 constituye el núcleo, diría yo, el 80% del texto que se remite en 2015. Bien, dicho de esa forma, ¿por qué destaco el concepto de archipiélago atlántico y hablo de concepto político? Porque realmente el archipiélago atlántico es un concepto geográfico. Esto es un archipiélago, estamos en el Atlántico y son conceptos geográficos. Pues básicamente porque queríamos con esa definición buscar dentro del ordenamiento jurídico español una regulación semejante a la que tenemos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando nos llamamos RUP, con otras comunidades muy diferentes. Tenemos muchas semejanzas, desde luego, con algunas de esas regiones ultraperiféricas, como es Madeira o es Azores, pero estamos muy alejados de modelos más del Índico, como es el caso de Mayotte o La Reunión, o modelos continentales, como es la Guayana Francesa, ¿no? En el marco del ordenamiento jurídico español, nosotros hemos buscado una identidad no rupturista.
el gran problema de Cataluña en el debate de su estatuto fue si era o no nación, frente al concepto jurídico de nacionalidad que sí reconoce la Constitución española. El preámbulo del texto remitido por el Parlamento catalán al Congreso y al Senado incorporaba el concepto nación, y eso produjo muchísimos problemas de índole política y algunos de índole jurídica que requirieron la interpretación conforme del Tribunal Constitucional, de tal manera que el Tribunal interpreta cuál es el valor de un preámbulo, si tiene valor jurídico, si no tiene valor jurídico. Lo hace en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña. Y nosotros, de forma deliberada, dijimos en 2006, 2007, que íbamos a evitar cualquier connotación respecto de aquel proceso que no traía sino complicaciones. Y por eso, cuando definíamos archipiélago atlántico, no solo queríamos definir un concepto geográfico, sino el concepto político que representa la unidad del archipiélago, es decir, la identidad conformada no solo por una estructura terrestre, que son las islas, sino por una estructura territorial en donde el mar conforma parte de ese territorio. Y en ese contexto nos definimos como un archipiélago atlántico. Y lo hacemos de un modo que respeta dos cosas fundamentales para la negociación con el Gobierno de España, como lo hicimos con el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales y con los partidos políticos estatales. Y es respetando el derecho internacional. Por eso tuve ocasión de ver la respuesta que daba el profesor Villar, y es que el derecho internacional nos exige el derecho de paso inocente de los buques. Es decir, el hecho de que el territorio... a ver si el puntero... ¿Tienes un puntero? El hecho de que hayamos trazado estas líneas representa, y está así incorporado con un anexo cartográfico en la propuesta estatutaria y un anexo literal, pero ya recogido en el estatuto, no la ley de 2010, que no tenía eficacia alguna, era una norma válida pero sin eficacia. Bien, esto no significa que España como Estado pueda decir que este es su territorio y por lo tanto por aquí no pueden pasar buques, porque la Convención de Derecho Internacional del Mar, la Convención de Montego Bay, exige determinadas reglas de derecho internacional entre las cuales está el derecho de paso inocente. Algunas normas hoy específicas que España logró en 2006 en el seno de esa organización, como el paso de los petroleros, tiene que respetar determinados pasillos, hay un pasillo aquí y un pasillo aquí, y están prohibidos los buques petroleros monocasco, en fin, para evitar tragedias como las que ocurrió en Galicia hace años del Prestige, en fin. Pero desde el punto de vista territorial, nada impide a que una competencia concreta pueda ejercerse aquí, siempre y cuando forme parte del sistema de distribución de competencias. El que eso sea territorio no significa que puedas ejercer todas las competencias sobre eso, pero como se dijo cuando se habló de los parques nacionales, si finalmente hay parques nacionales, algún parque nacional que se crea de acuerdo con la legislación estatal en Canarias que abarque alguna parte territorial marítima, dentro de ese perímetro, en ese caso serían competencias medioambientales de la Comunidad Canaria, como se tienen en pesca marítima y ordenación de la náutica recreativa. Es decir, la regulación que se da permite en el marco de la legislación básica del Estado que Canarias tenga competencia en pesca dentro de esas aguas y también en el turismo náutico recreativo. En síntesis, esta es la exposición. Creo que hemos podido aproximar lo básico de la conformación institucional en el marco global de la decisión política que se está adoptando ahora con la aprobación, espero, próxima por el Senado del Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar el turno de palabras. Tenemos unos 15 minutos aproximadamente. Les ruego entonces que las preguntas y las respuestas sean
lo más cortas posible para... Por supuesto. Sí, veo que todos los estudiantes que han venido han prestado mucha atención y eso lo agradezco. Aquellos que tengan que coger la guagua y se tengan que ausentar y quieran hacerlo ahora, lo pueden hacer sin ningún problema. Firmen el parte para saber que han venido. Y esto es una actividad muy propia del derecho constitucional y por eso no era obligatoria, pero los que han querido venir, pues aquí están y por tanto dejen testimonio de haberlo hecho. Gracias por venir a los que han venido y los que quieran ver o hacer preguntas pueden hacerlo. Perdón un momento. Sí. Sí. Bueno, felicidades, compañero, por la lección que nos has dado. En ese sentido de tus alumnos estoy muy contento porque el otro día estuve aquí en otra conferencia y el promedio de edad era muchísimo más alto. Hoy veo que la sala de la económica se renueva y se rejuvenece, ¿no? No, simplemente quería apuntar que lo del archipiélago atlántico no es solo un concepto jurídico, político, sino tenemos que saber, y esto lo viví cuando se estaba redactando el estatuto, sobre todo en su preámbulo. Yo he insistido siempre que Canarias es un archipiélago atlántico en un doble sentido. Ninguno de los archipiélagos de la Macaronesia estaba habitado cuando llegaron los europeos, solo Canarias. Y los que estaban aquí llevaban 2 milenios, en 1500, 2 milenios habitando las islas. Y los pueblos que estaban aquí procedían casi todos del monte Atlas, o sea que eran atlánticos en su origen y que luego eran atlánticos en su destino, su destino oceánico. Por lo tanto, que cuando manejamos el concepto de archipiélago atlántico, sepamos que desde el punto de vista cultural tiene mucha pertinencia, ¿no? Y lo digo porque, y ahora arrimo un poco el asco a mi sardina y perdón por los presentes que tengan otras ideologías. El otro día, leyendo al mayor izquierdista del mundo que sigue vivo, que es Noam Chomsky, decía que si algún nacionalismo le resultaba respetuoso, era aquel que defendía su cultura. O sea, en ese sentido quiero decir que cuando hablamos del archipiélago atlántico, lo hacemos con toda la contundencia que podemos hacerlo, con respecto al resto de los archipiélagos de la Macaronesia y yo diría con el resto de los archipiélagos de todo el Atlántico, ¿no? Así que nada más que darle ese barniz cultural que me parece que potencia también la competencia político-jurídica que se le ha dado dentro del estatuto que ojalá podamos aprobar antes de que las circunstancias tan tormentosas que tiene el Estado español no perturben que sea aprobado. Muy brevemente al compañero y amigo el profesor García Ramos. Una cosa importante, Juan Manuel, para ti y para todos los que nos escuchan, es una novedad también del estatuto y es que incorpora un preámbulo. El estatuto en vigor no tiene preámbulo alguno y ese preámbulo es precisamente un recorrido breve por esa historia, que es la historia desde unos aborígenes hasta la llegada a la conquista castellana y lo que pasó después. Creo que eso fortalece también ese sentimiento de la identidad canaria en ese conjunto de lo que es el Estado español, ¿no? Y creo que eso siempre es mejorable, naturalmente, podría ser mejorable ese preámbulo, pero una cosa que dije al final y creo que todos deberían valorar, este tipo de normas requieren grandes acuerdos. No es la norma que uno haría si pudiera hacerla de forma libre, pero requieren grandes consensos. Cuando se habla de la reforma de la Constitución, lo que no parece haber en este momento son condiciones de consenso como las que produjeron la transición
política española que derivaron precisamente en el modelo de Estado social y democrático de derecho con un reconocimiento de las autonomías, de la autonomía de sus nacionalidades y regiones. Pues cuando llegas puedes meterte en ese callejón sin salida que le ocurrió al Estatuto Catalán con un recurso que derivó en lo que ha derivado, con la complejidad de un proceso político de una sociedad rota como la que hoy está en Cataluña y con un conflicto territorial muy relevante, reproducido ya a lo largo del siglo XX, y ahora mismo en nuestro caso es poder llegar a la vigencia de un estatuto nuevo, moderno, actualizado, de forma pacífica, sin controversias constitucionales. Bueno, a mí me gustaría saber qué diferencia sustancial hay entre el diputado del común y la Diputación del Común, y si hay una relación jerárquica con la Diputación del Común, versión nueva o neófita, y el defensor del pueblo del Estado español. Y a modo de sugerencia, me gustaría que el compañero que establece la moderación difunda, que levante la mano de forma que sea bien visible por la sala, para hacer interpretaciones, para evitar interpretaciones erróneas. Bien. Respecto de su pregunta, no, la figura de la Diputación del Común desde el punto de vista respecto a lo que hoy es el diputado del Común no presenta novedades. La denominación del defensor del pueblo canario, que es cuando nace el estatuto en el año 82, se busca alguna denominación que pudiera tener algunos orígenes históricos y se encuentra la del diputado del común. El cambio es básicamente una cuestión de denominación de un órgano como diputación frente al diputado, para evitar el tema diputado o diputada del común, para evitar estas cuestiones que en el lenguaje, en la necesidad de hoy reforzar la perspectiva de género en nuestro lenguaje, a veces hacemos, de tal manera que se evitó por parte de la propuesta estatutaria remitida utilizar la palabra diputado del común y diputación del común. En Madrid el cambio que se ha hecho es simplemente aclarar que la administración del Estado, es decir, la regulación, el cambio, la enmienda introducida, la administración del Estado solo puede ser inspeccionada o supervisada por el diputado del común siguiendo instrucciones del defensor del pueblo, que es el que tiene competencia sobre la administración del Estado y sobre el conjunto de las administraciones. ¿Alguna pregunta más? Primero al fondo. Lo del aforamiento y los privilegios que se le conceden a las personas en el hecho de que si comete un delito, no me quedó muy claro este tema. Funcional y... Vamos a ver, hasta el momento el aforamiento en España ha funcionado de manera personal. Es decir, una persona que es miembro del gobierno, imaginen que es miembro del gobierno de España, su fuero judicial es que cualquier delito que cometiera, aunque fuera en la vida privada, iría al Tribunal Supremo. Y si esa persona, por ejemplo, fue concejal de un ayuntamiento y llega a ser ministro de Cultura, por decir un área, pues está aforado al Tribunal Supremo, aunque el delito que se esté instruyendo venga de sus tiempos de concejal. Esto es un aforamiento personal. Frente a ese aforamiento personal, la tendencia política que ahora hay en España es a la supresión de todo tipo de aforamiento. Bien. La propuesta que Canarias envió a Madrid no era un aforamiento personal, sino un aforamiento funcional. ¿Por qué? Porque es el que hoy tienen los magistrados y jueces. Es decir, un magistrado o juez que pudiera haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones está aforado al Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma. Es decir, no lo juzga el compañero del juzgado de al lado, lo juzga el Tribunal Superior de la comunidad autónoma. De la misma manera, nosotros proyectamos que si había un delito cometido por un parlamentario, si era un delito en el ámbito privado, pues iría al juzgado que correspondiera. Pero si era un delito que pudiera haberse cometido en el ejercicio de sus funciones, debía estar aforado al Tribunal Superior de Justicia, al igual que para un miembro del gobierno, si era en la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque
la legislación procesal penal tiene muchos temas que no existen en otros países donde no hay aforamientos, como es el caso alemán y demás, donde no hay acusación particular. Aquí te pueden presentar una querella y de repente un consejero o consejera del gobierno firma una orden, le presentan una querella y se instruye una causa. Y como garantía procesal, lo normal que debe hacer el juez de instrucción es darle carácter de investigado al miembro del gobierno. Y eso hoy tiene connotaciones políticas complicadas, porque solo por darte carácter de investigado, que hasta ayer se llamaba imputado, ya parece haber una presunción de culpabilidad difícilmente llevable, ¿no? Entonces, el modelo funcional desde el punto de vista del derecho constitucional yo creo que es mejor. Desde el punto de vista del derecho constitucional, desde el punto de vista de mi partido ha aceptado la supresión que se hizo en el Estatuto de Canarias remitido a Madrid, ha aceptado por tanto la supresión del aforamiento tanto de los miembros del gobierno como de los miembros del Parlamento. Mi posición como profesor de Derecho Constitucional es que creo que el mejor modelo es el aforamiento de la función, no de la persona, sino de la función. Y creo, no lo sabemos todavía, que eso es lo que propone el ponente socialista en esta materia, que es el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara, catedrático de Constitucional de la Universidad de Granada, que lo ha defendido recientemente en el Congreso y que por otra parte ha sido ponente también de nuestro estatuto, del Estatuto Canario. En fin, con él tuve ocasión de hablar respecto de este asunto, pero son ámbitos en donde cuando se mezclan la política y el derecho, yo intento mantenerme en el lado normativo cuando estoy en la universidad. Cuando estoy en la política ya opino de otra manera, ¿no? Buenas tardes. De las dos conferencias que hemos tenido hoy, deduzco, entiendo la importancia que tiene el que se apruebe el Estatuto de Autonomía que está actualmente en debate. Pero he entendido también, o he querido entender, o sea, además de que hay elementos sustanciales en él, que hay una parte de paja en el articulado. Y si esto no lleva a la eclosión de enmiendas que se están presentando o que se han presentado en el Senado para el debate correspondiente. Bueno, vamos a ver. El estatuto, este formato de estatuto es un formato largo frente al modelo de los años 80. Todos los modelos estatutarios de los 2000, de este siglo XXI, son de estatutos largos, que incorporan sobre todo un título de derechos y deberes mucho más amplio que el que se reconocía antes, teniendo en cuenta que antes solo tenemos los derechos constitucionales recogidos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la Constitución. En fin, podríamos hablar de lo de la Constitución y de la actualización de derechos, de algunas cuestiones. Antes se hablaba de minusvalía, hoy se habla de discapacidades, en fin, de muchas cosas de esas. Pero los estatutos incorporan esto y el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto catalán, ha venido a reconocer que ese reconocimiento representan obligaciones para los poderes públicos autonómicos. Yo no creo en ese sentido que sean, por tanto, que sean paja, en el sentido de que no sean auténticas normas jurídicas, son normas jurídicas. Con relación a en definitiva, don Emilio, la segunda pregunta, que es ¿qué va a pasar en el Senado? Me paso, si quieren más, a la parte política y le digo lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Y es que el gran acuerdo ya está adoptado. El gran acuerdo lo adoptaron el Partido Popular, que hasta ayer gobernaba en España. Nuestra negociación fue en Madrid con el ministerio que presidía o dirigía Soraya Sáenz de Santamaría. Concurrió a ese acuerdo el Partido Socialista. El portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, Gregorio Cámara, estuvo siempre informado de todo y participaba de las decisiones. El trabajo de orfebrería o de cocina, como le queramos llamar, se hizo en concurso con las dos fuerzas políticas del Estado, las dos grandes fuerzas políticas del Estado. Participó Coalición Canaria PNC y participó Nueva Canaria. ¿Qué pasó con los dos partidos nuevos de Estado en el proceso?
Pues que Podemos en el Congreso votó no a la toma en consideración. Por tanto, si hubiera prosperado la postura de Podemos, aquí no estaríamos hablando esta tarde, sencillamente. Y Ciudadanos votó que no también a la toma en consideración. En el proceso de trabajo posterior, el Podemos, a pesar de que muchas enmiendas le fueron admitidas, porque así lo valoró básicamente Gregorio Cámara, el catedrático de Cosiñalo, que era ponente, volvió a votar en contra, y Ciudadanos se abstuvo. Yo creo que el gran acuerdo alcanzado, ya existe la voluntad política de que el texto que salga del Senado sea el texto que aprobó el Congreso. Porque como saben todos, si se aprueba una única enmienda en el Senado, el texto tiene que volver al Congreso para que el Congreso vote esa enmienda sí o no. Y como el tema se dilate mucho y en las circunstancias políticas que comentábamos antes, que nosotros podemos hacer prospectivas, valoraciones, qué va a pasar, qué va a ocurrir, desde luego ninguno de los que está en esta sala lo sabe, y no creo que en este momento lo sepa ni siquiera el presidente del gobierno, pero que es una posibilidad valorada en todos los medios políticos e informativos, el de la disolución. La disolución, ¿qué efectos produciría si no se ha aprobado antes el estatuto y está en el Boletín Oficial del Estado? Que el estatuto vuelve a la casilla de salida en las Cortes Generales. O sea, no se pierde la iniciativa del Parlamento Canario, pero todo lo trabajado en el Congreso y en el Senado no sirve para nada, vuelve a la casilla de salida. Por tanto, la pretensión de los dos grandes partidos de Estado y los partidos nacionalistas canarios que concurren ahora al acuerdo es que el estatuto se apruebe cuanto antes en el Senado y lo veamos en el BOE. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo puedo ampliar un poquito lo que decía Emilio antes, la pregunta de él. El año 2007 demostró el fracaso de la política canaria en Madrid. El enfrentamiento político allí produjo que fuera un trabajo estéril el trabajo parlamentario en Madrid. Si se ha pacificado ese enfrentamiento político aquí, como dice el señor Ruano, pues es una buena noticia, si se ha pacificado, pero se ha pacificado allí. Pero pienso que aquí no. Por lo menos mi información es que no es así. Debería esto aquí haberse tratado de otra forma, de otra manera, para que no hagamos el ridículo en Madrid. Porque sorpresivamente puede aparecer una enmienda de última hora y que todo vuelva de nuevo al Congreso. Y ya sería el colmo del ridículo, ¿eh? Estamos jugando con algo muy importante, con un nuevo estatuto de Canarias que consagre de verdad la singularidad canaria, ¿no? Y el archipiélago atlántico que estamos aquí alabando, que también nuestros próceres de los años 20 clamaban también por el archipiélago canario por singularidad. Bueno, pues no sé si el señor Ruano nos puede ahora ilustrar de las últimas noticias de la lucha política en el marco parlamentario canario. Sí. Porque tengo entendido que hay algún grupo político que no está muy significado en Madrid, pero que aquí se revela. Porque la ley electoral canaria produce estos problemas aquí, que no existen en Madrid, sino aquí. Porque la representación que se juega aquí es distinta de la de allí y esa lucha se va a eternizar. Y lo de la triple paridad, pues todavía yo no lo veo muy controlado. No lo sé. El señor Ruano debería de ilustrar a estos ciudadanos que estamos aquí y que esperamos con ansiedad que tengamos un estatuto digno de Canarias. Sí. Bueno, vamos a ver. En el tema, en el debate del estatuto de Canarias, hemos tenido en paralelo un debate que teníamos en Canarias respecto a la reforma electoral a través de una comisión de estudio para la reforma electoral.
En esa comisión de estudio no ha habido un acuerdo, si bien una mayoría parlamentaria, en la que no está Coalición Canaria PNC ni tampoco la Agrupación Socialista Gomera, produjo un pronunciamiento como conclusión de la comisión de estudio, y hay sendos votos particulares de Coalición Canaria PNC y de la Agrupación Socialista Gomera a ese dictamen. Pero es cierto que ese dictamen expresa una posición mayoritaria de 39 escaños que suman los 4 grupos parlamentarios distintos a los 2 que he citado. Intento objetivar el tema sin entrar en mayor valoración. No quiero hacer ahora un pronunciamiento sobre el tema electoral, porque sí que tomamos una decisión muy clara en Coalición Canaria PNC respecto de que lo que ha ocurrido en la modificación de lo que ahora es el artículo 39 del estatuto proyectado, que es el tema electoral, y la disposición transitoria primera, es un tema que vamos a tratar aparte. Nosotros lo fundamental es que el estatuto salga, y damos por hecho que hay una mayoría parlamentaria que ha decidido eso otro, y respetamos esa mayoría parlamentaria aunque no compartamos esos posicionamientos. En el contexto de lo que estoy diciendo, no tiene que haber preocupación, que la preocupación que usted manifiesta sobre cuál es la posición que Canarias va a transmitir a Madrid o al Senado en concreto sobre el estatuto. ¿Por qué? Porque pasado mañana tenemos un pleno y tenemos 2 propuestas de resolución. Mañana se registrarán. Hasta las 10 es el plazo y ya está la pactada por 5 grupos parlamentarios que conforman. Los 5 grupos parlamentarios son el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Nueva Canarias y la agrupación y el Grupo Mixto, la Agrupación Socialista Gomera. Se ha quedado fuera del acuerdo el Grupo Podemos, que presenta su propia propuesta, porque si de forma, creo yo que coherente, si ha votado que no en Madrid, pues va a votar que no aquí. Pero Podemos tiene 7 escaños en el Parlamento de Canarias frente a 53, que pasado mañana se van a pronunciar a favor de las modificaciones producidas en el texto remitido a Madrid. Con lo cual, el Parlamento de Canarias, de oficio, se va a dirigir al Senado para dar el visto bueno a las modificaciones sustanciales producidas ex artículo 64.2 del vigente estatuto, que requiere que las modificaciones sustanciales sean informadas por el Parlamento proponente, el Parlamento Canario, y lo va a hacer de forma favorable. Esto es lo previsible e inmediato. Y tan inmediato es que hemos colocado este pleno de forma extra ahora con el propósito de correr para que al final el Senado haga su trabajo, apruebe el texto y lo veamos en el BOE. Última pregunta. Muchas gracias por su exposición. No cabe la duda que el lugar geográfico donde se nace nos hace que nos identifiquemos con el lugar y que querramos mucho al lugar donde hemos nacido, igual que el gallego quiere su tierra o el andaluz también quiere la de ella. Nosotros, por ejemplo, como canarios, tenemos que querer nuestra tierra. Nosotros con ese famoso derecho de sangre fuimos la migración hacia América, donde la mayor parte de los próceres de América son de ascendencia Martí, Bolívar, Artigas y fundadores de infinidad de ciudades, tanto San Antonio de Texas como Montevideo, etcétera y tal. Ahora, me dijo que era una pregunta cortita. Sí. La pregunta va a ser la siguiente. Nos da a nosotros el hecho de estar geográficamente tan retirados en lo que se llama Europa, puesto que la vida dice que nació de África y con ella nos identificamos, nos da preferencia a nosotros en comparación a las otras autonomías a tener una cierta preferencia. Nada más. Vamos a ver, como señalaba, el estatuto es un marco y por primera vez este estatuto sí es un buen marco para eso. Aparte de ese recorrido que usted ha hecho sobre la migración canaria hacia determinados destinos, en la misma respuesta que le daba a mi compañero Juan Manuel García Ramos,
hablaba del preámbulo, en donde hay un reconocimiento muy directo de lo que usted ahora ha citado, y nos da y establece efectivamente políticas específicas para que nosotros realicemos las políticas comerciales, económicas y de cooperación con África Occidental y con algunas posiciones de preferencia que nos da nuestro régimen económico fiscal también con América. O sea, creo que tenemos un gran marco para eso que usted señala. Bien, pues terminamos. Mañana tendremos nada más y nada menos que una conferencia sobre cabildos y ayuntamientos. Y pasado mañana sobre la Unión Europea y Canarias en el Estatuto de Autonomía. Esto que se ha ido desgranando a lo largo de todas las conferencias, que siempre aparecen las regiones ultraperiféricas por un lado o por otro. Así que muchas gracias por su asistencia y esperamos verle mañana y pasado en el final del ciclo.